que fue artificial porque fue impuesta. Fue impuesta. Hoy es natural y es la que ellos espontáneamente piensan porque le fue enseñada, pero originalmente era una lengua artificial. Era una lengua artificial. Entonces, mire, no existe una raza judía. Y es raro. Aquí yo estoy hablando del síndrome de Estocolmo, que la víctima se identifica con sus captores o quien golpea a un infeliz. Ese infeliz se identifica con su maltratador. Un ignorante llamado Adolfo Hitler, aceptando la tradición del antisionismo germánico, hablaba de raza judía, no porque está contaminada los judíos, etcétera, etcétera. No hay tal raza judía, es un supremo disparate que el que lo dice no tiene calidad científica. Entonces, ¿quién puede ser llamado judío hoy día, profesora? ¿Quién habla el hebreo? No, porque no ahora los que viven allí. Muchos palestinos residentes allí se han tenido también que hablan hebreo. Han tenido que aprender el hebreo porque es la lengua de escuela y la lengua de los medios de comunicación. Y ya que viven allí, pues han tenido como un extranjero que vive aquí, aprende español. Bien, la lengua del poder político. Entonces, otra cosa, ya yo dije, no puede ser una raza como mucha gente ignorantemente cree. No puede ser un criterio de creencia religiosa. Inclusive, y escúchame que te interrumpa, desde el punto de vista racial, como se entiende una raza con unos fenotipos particulares, cuando hablamos de raza mongólica que comprende a todos los orientales, estamos hablando de unos rasgos fenotípicos: pelo oscuro, lacio, ojos rasgados, ojos oblicuos rasgados, pómulos salientes, boca carnosa, en fin, hay un fenotipo que lo identifica. Pero en el caso incluso de los que llamamos pueblos judíos, los hay negros, los hay los bereberes del norte de África, los bereberes exacto del norte de África, los hay además de eso con un fenotipo completamente caucásico, los blancos, rubios, de pecas incluso, de tan blancos. Otra cosa. Entonces, desde ese punto de vista no procede. No procede. También hay otro criterio. No puede ser llamado judío quien cree en la ley mosaica, la ley de Moisés, o sea, la religión del Estado de Israel. Porque hay veces aquí y dejas claro, según tus criterios, de que realmente no existe una raza judía, puesto que los hay caucásicos, con el fenotipo de los norafricanos, que vienen siendo como los árabes, más o menos. También existen judíos que son caucásicos. Entonces, ¿quién es realmente un judío, Mario? Tampoco dice que es un religioso, porque dice que hay gente que vive en Israel que no creen en la ley mosaica. Entonces, ¿quién es un profesora, la palabra judío proviene de ellos, autodenominación, porque vivían en un territorio llamado Judea. Entonces, el contexto político aceptaba, Roma y todo el mundo, que eran judíos porque ellos tenían esa característica. Vivían en ese territorio nada más. Era una homogeneidad racial y una cultura homogénea. En ese momento. En ese momento. Cultura homogénea, todos creían en la ley mosaica con mucha rigurosidad. Todos hablaban la misma lengua y se identificaba porque se podía diferenciar de un griego y de un romano. De ahí viene la idea de judío. Fueron, según la leyenda, que es mentira, yo voy a decir en otra ocasión, el autor, ahora lo olvidé, que estudió, profesor de historia hebrea en la Universidad Hebrea de Jerusalén. No es un palestino que está en los Estados Unidos. Bueno. No es un fedellín. Entonces, lo que queda de judío sería tal vez la práctica cultural de esas tradiciones de tal año, de tal fiesta. Pero ya no hay como se creía, o como todavía ese mito, el sionismo con su poder mediático y todos los medios, cine, televisión, prensa, ha impuesto la creencia de que hay un pueblo judío, que hay una raza judía, por cierto, muy inteligente, y que ha dado a un Einstein, ha dado a un Freud, en la política a un Trotsky, y a no sé a cuántos más. Entonces,
No es cierto, porque en el Estado de Israel viven todas las razas, todas. Usted ve al mismo criminal Netanyahu, grande y fuerte, puro caucásico. Pero yo he estado en Israel 3 meses, y usted camina por la calle y ve gente del norte de África, como los dominicanos, como los egipcios, como de todas partes. Entonces, segundo... Y que se autoproclaman a sí mismos judíos, sí, porque tampoco son gente que son extranjeras o que son palestinos, porque también allí hay gente con ese fenotipo, pero que son palestinos, que son árabes de cultura. Entonces, otra cosa, no todos los llamados judíos hablan hebreo los que viven en Israel, pero la llamada, la emigración, la diáspora, la llamada diáspora judía, que vive es mayor que la que vive en Israel en cantidad y no habla hebreo. Ellos no hablan hebreo. De la misma manera como los descendientes de árabes aquí en Dominicana no hablan árabe y se llaman árabes, le llamamos árabes y yo acepto así llamados árabes. Y segundo, no hay creencia, la religión mosaica de Moisés no es aceptada por todas las personas que viven en Israel y mucho menos las que viven fuera. Posiblemente solamente los rabinos pueden ser llamados judíos porque conservan las principales características de la creencia y práctica de la ley mosaica y el idioma hebreo. Bueno, señores, vamos a seguir hablando con Mario Bonetti del tema palestino, de la nación del pueblo de Israel, de qué es ser un judío y de cómo pues este pueblo palestino hoy vive en estado realmente muy crítico, muy difícil por la instalación en su territorio de un estado que en principio decidió y aceptó compartir esta tierra entre estas dos naciones, pero que producto de las guerras y producto de su expansión ha ido cubriendo todo y apropiándose incluso de territorios que originalmente eran de otros estados. Este es Mario Bonetti, sociólogo, profesor universitario y apasionado de lo que ocurre en el mundo y de la política internacional. Mario, realmente esto es un tema que es muy apasionante, muy difícil de poder cubrir, y me imagino que tú quieres hablar de lo que pasa hoy, pero además los televidentes también están ansiosos de saber qué está pasando hoy en Israel. Sí, pero que... Y tengo que llamar a Israel, señores, porque ese es el estado que se ha apropiado de esa tierra. Y no solamente eso, sino que como estuvimos hablando ahora, en los 2 últimos años se ha llevado a la práctica política la errónea idea de que hay un Estado judío y que hay un pueblo judío. No existe un pueblo judío, porque la emigración que se dice en la Biblia es un mito, como hay todos los mitos en la Biblia, que es un libro de cuentos maravilloso. Es una literatura fantástica. A la cual tú no le das ninguna credibilidad. Que ninguna, porque por ejemplo el mito... Pero hay cosas, Mario, tú podrás pues cuestionar algunos de las cosas que plantean allí, pero está llena de anécdotas y de situaciones que son históricas. Profesora Contreras, de la misma manera como el Quijote está lleno de referencias históricas reales, geográficas y hasta personales, ¿verdad? Porque la magia del Quijote es haberlo insertado en una estructura social. Bueno, de esa misma manera, los mitos bíblicos, todos son mitos, todas las figuras, desde los profetas hasta el llamado Jesucristo. O sea, que a tu juicio no existieron ninguno. Ninguno, tampoco Jesucristo. Entonces, pero eso es un tema que realmente, Mario, un día vamos a tener que discutir aquí. Bien, entonces queda claro que no hay judíos, salvo tal vez los rabinos, porque reúnen las dos características que habría que tener para ser llamado judío, que es la creencia en la religión mosaica y el idioma y el habla del hebreo. Pero hemos dicho que primero, en el Estado de Israel están todas las razas del mundo representadas, por tanto no puede ser una raza. Segundo, que no todos los llamados judíos, profesora, porque aquí a mí me dijo un día Chito Ríquez, cuidado, yo no puedo firmar ese documento contra Israel porque yo soy judío. Dije, pero Chito, tú no eres judío.
pero existe esa Y creencia. además hay que decir, señores, que de acuerdo a los a la